se duerme en la predicación, como ya grito, lo voy a despertar. Un vaso de agua y helada. Malaquías 3, versículo 8 al 10, hermanos. Malaquías capítulo 3, el versículo 8 al 10. La palabra de Dios dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a continuar leyendo, verso 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a hacer una oración. Señor, damos las gracias por haber... En Malaquías capítulo 3, del verso 8 al 10, nosotros podemos encontrar una doctrina, mis hermanos, desagradable para muchos, ¿sí? Y es el diezmo. Miren, nosotros no somos una iglesia materialista y creo que hemos dado testimonio de eso. El dinero nunca ha sido el tema principal de un mensaje, ¿sí? No estamos, ándele hermano, sáquele, échele. No pongo competencias de a ver quién diezma más, mujeres u hombres, los de la derecha, la izquierda, las ovejas y los cabritos. Nunca los pongo a competir así de esa manera, ¿verdad? Pero hermanos, somos una iglesia bíblica y eso nos va a llevar, hermanos, a tarde o temprano a hablar del diezmo. El diezmo se ha vuelto algo fastidioso para la iglesia, cuando en realidad debería ser algo, hermanos, que se alegrara nuestro corazón cuando lo hiciéramos para la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para la gloria de Dios, no para los hombres, porque servimos a Dios. Entonces, seamos honestos, hermanos. El tema del diezmo es fastidioso para los amantes del dinero. Y para algunos llega a ser tal que deciden apartarse de la iglesia. Y es porque se ha sabido mucho de cómo se enriquecen los pastores por el diezmo que toman de la iglesia. Pero, hermanos, usted puede conocer su iglesia. Y todos los que han estado aquí desde un inicio, desde la placita del Eco y todo el tiempo que llevamos aquí, se habrán podido dar cuenta de que en esta iglesia el centro no lo tiene el dinero, el centro es Cristo y la cabeza es Cristo. No ocupa el dinero el primer lugar para nosotros en la iglesia. No los obligamos a dar diezmo, no los amenazamos con excomulgar si usted no da diezmo, no los asustamos diciéndoles que usted no puede ser salvo si no diezma. En ninguna manera hacemos eso. Pero eso no nos va a movernos al miedo de no hablar lo que dice la Biblia. Entonces, esta doctrina es muy atacada por muchas otras religiones que dicen que el diezmo ya no es bíblico, porque no podemos encontrar en el Nuevo Testamento que Dios nos mande nuevamente a diezmar. No hay un mandato en el Nuevo Testamento donde diga diezmen, sí, que literalmente se mencione esa palabra. Y esto lleva a muchas religiones a enseñar que como en el Nuevo Testamento ya no se nos ordena diezmar, algunas religiones dicen, bueno, ves, entonces hoy en día el diezmo ya no es bíblico. Pero el hecho de que no aparezca con claridad la palabra diezmo o el diezmo más bien en el Nuevo Testamento no significa que no esté allí y no significa que la enseñanza del diezmo sea incorrecta.
Por ejemplo, tenemos la doctrina de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento y sin embargo lo creemos y lo enseñamos porque la Biblia es clara en mostrarlo. Así también, hermanos, en el Antiguo Testamento la Trinidad era un misterio. No se sabía que había un Dios tripartito, 3 personas, un solo Dios. Y en el Nuevo Testamento es cuando la Trinidad se ve, hermanos, en todo su esplendor. Eso no quiere decir que la Trinidad se creara a sí misma en el Nuevo Testamento y que en el Antiguo no existiera. Ya existía, solo que no se veía claramente. Entonces, el hecho de que no se vea claramente no significa que no esté allí. Y aunque no haya un mandato clarísimo en el Nuevo Testamento de vayan y diezmen, podemos encontrar el diezmo en el Nuevo Testamento. No ha pasado, ¿sí? No se ha abrogado. Y tenemos algunos puntos que algunas religiones nos mencionan del por qué no se debería dar diezmo y nosotros lo vamos a contestar con la Biblia. En primer lugar, hermanos, ¿qué dice la Biblia acerca del diezmo? En el libro de Levítico, por favor, capítulo 27. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Levítico 27, 30. Levítico, capítulo 27 y verso 30. Levítico 27, 30. Salud. La palabra de Dios dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Jehová es. ¿Es cosa dedicada a quién? Lo primero que nos enseña la Biblia acerca del diezmo es que el diezmo le pertenece a Dios. En aquellos entonces, el diezmo era algo que se ofrecía a través de los frutos de una tierra o a través de animalitos y en porciones, hermanos, también monetarias. Cuando Dios instituyó el diezmo dentro del templo, y estoy hablando dentro del templo, Él lo dedicó, hermanos, para cubrir las necesidades de los sacerdotes y levitas en el sistema de los sacrificios. Si usted va un poquito más adelante en Números, Números está adelante de Levítico. Números 18, verso 21. Números capítulo 18, verso 21. Números 18, 21. Dice así: y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví, está hablando Dios, todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Por qué cosa? Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los diezmos se utilizaban financieramente y también de animales, etcétera, y de frutos de la tierra para mantener a los levitas que estaban en el ministerio. Y luego si se brincan al versículo 26, dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Algo que le molesta a la gente acerca del diezmo es que los pastores reciban salario de los diezmos. Es lo que le molesta a la gente. Pero hermanos, es el orden que Dios instituyó. Sí, digno es el obrero de su salario. Y el pastor, hermanos, estoy hablando en general, los pastores deben recibir su salario de los diezmos que se levantan en la iglesia. Ahora una cosa, en el versículo 26 se nos muestra que los pastores también deben diezmar. Sí, aquí está diciendo: de todos los diezmos que se recojan, tú, levita, encargado del ministerio, vas a apartar también tu diezmo y lo vas a tener que dar. El pastor también tiene que diezmar. No se enoje conmigo si le enseño el diezmo. Enójese si le enseño el diezmo y nosotros no diezmamos. Allí sí enójese. Pero si nosotros diezmamos, porque sí diezmamos, no hay, hermanos, transgresión alguna. Los pastores reciben su salario de los diezmos,
Pero cuando el ingreso de toda la iglesia es elevado, no todo el dinero es para el pastor. Supongamos que entran 10,000 pesos semanales a la iglesia, eso ya es demasiado para el pastor. Se va a ir en pos del dinero. Entonces la iglesia lo que hace es votar cuánto gana el pastor. Y eso ya lo hicimos aquí. Y la gran mayoría de ustedes fue testigo de todo lo que, de la votación y de la decisión que se tomó. ¿Cuál fue su decisión? Y todos votaron. Ahora, yo tengo la responsabilidad de decirles, ¿saben qué, hermanos? Está entrando 10,000 pesos, ya bájenle porque se me está saltando mucho la bolsa, la morralla. La semana pasada entraron 900 pesos. No ha sido exagerado el salario que uno está recibiendo. Sí, en 1 Corintios capítulo 9, por favor. Y pues yo sé que quizás este punto es lo que menos agrada a la gente, que el pastor reciba el salario de los diezmos. Pero hermanos, cuando vemos que la Biblia menciona que el diezmo es de Dios, Dios voluntariamente se lo dio a aquellos que están en el ministerio. Es lo que Dios quiso hacer. ¿Me está poniendo atención? O sea, el diezmo es de Él, pero Él decidió dárselo a los que estaban en el servicio de su ministerio. Entonces, pues ya no tenemos nosotros la culpa. En 1 Corintios 9, verso 7, dice así: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacenta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por los otros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué cosa, hermanos? Que vivan del Evangelio. ¿Qué pasa cuando la iglesia no diezma? O sea, toda la iglesia votó cuánto ganaría un servidor. Había como 3 o 4 propuestas. Y ya cuando todas las propuestas estaban, toda la iglesia votó. Ese es el orden bíblico. Si yo dije, ¿saben qué, hermanos? Pues no me interesa, yo voy a agarrar todo, váyanse de la iglesia, búsquense otra. ¿Qué pasa cuando una iglesia deja de diezmar? En Nehemías capítulo 13, Dios ordenó a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. En Nehemías 13, versículo 10. Dígame amén cuando esté allí, por favor. Nehemías está después de los libros de Crónicas. Nehemías 13. Después de los libros de Crónicas está Esdras también y está Nehemías. Después de Esdras está Nehemías. Nehemías 13, verso 10, por causa del tiempo ya voy a leer, dice así: encontré asimismo que las porciones para los levitas, es decir, su salario, no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a dónde, hermanos. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. ¿Qué pasó aquí? La Biblia en Corintios dice que el que predica el evangelio tiene que vivir del evangelio. Pero cuando no hay diezmos, los levitas abandonaron su ministerio y se fueron a chambear para ganar su sustento a la casita, su heredad. Pasa hoy mismo los días con los pastores. Cuando no alcanzan, se meten a trabajar, no quieren salirse de trabajar porque no les alcanza. Y eso provoca que los pastores vivan en desobediencia
porque a los pastores Dios los quiere de tiempo completo. Sí, y esto pasa cuando el pueblo deja de diezmar. Nehemías vio esto y se enojó y exhortó, diezmenle, porque la casa de Dios se está viendo abandonada. El pastor, los que deben estar en el ministerio no los están atendiendo, no visitan, no marcan, no mandan nada, no oran. Y andan allá porque tienen que sustentarse a sí mismos y a su familia, y por eso la casa está vacía. Pero si hubiera diezmos y se estuviera recibiendo aquel que estaba en el ministerio su salario, no tendría por qué andar allá afuera. La casa de Jehová no estaría descuidada y ustedes tampoco. Es lo que dice Nehemías. Y usted sabe si hace caso o no de la Biblia. En primer lugar, el diezmo es de Dios. En segundo lugar, el diezmo se da en cada ingreso que tenemos. Génesis 28, en cada ingreso que tenemos. O sea, si yo gano 100 pesitos el lunes, mi diezmo son 10 pesos. Y si el miércoles gano otros 100 pesitos, aparte otros 10 pesos, ya van 20 en total, etcétera, etcétera. El diezmo se da de cada ingreso. Génesis 28, 22, por favor. Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal, dice, creo que es Jacob el que está hablando, ¿sí? Jacob. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hay una mala costumbre de personas que creen que se debe de diezmar cada año o cada 3 años. Y que surge a raíz de un texto, Deuteronomio 14, 22, por favor. Deuteronomio 14, 22. Deuteronomio 14, 22. Dice así, indefectiblemente, o sea, aunque lo quieras evitar, no vas a poder. Indefectiblemente, ¿qué dice? Diezmarás. Pero la cosa es lo que sigue. Todo el producto del grano que rindas tu campo, ¿cada cuánto? Entonces algunos dicen, ¿ves? Se diezma cada año. No se diezma todos los domingos. Y son las ideas medio zafaillas que traen por ahí. En la Biblia, hermanos, en el Antiguo Testamento, la explicación de este texto es el siguiente. En el Antiguo Testamento podemos encontrar al menos 3 distintas clases de diezmos. Una era para los levitas, especialmente. Otro era para el mantenimiento del templo y de las fiestas solemnes. Y otro era para los pobres de la tierra. En sí el pueblo de Israel no diezmaba el 10%, diezmaba el 23.3% de sus ingresos. Y este diezmo que se hacía cada año era aquel que se daba para el templo, para que hubiera comida en el templo. Malaquías 3:8 habla de distintos diezmos. Dice, robará el hombre a Dios, pero vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y si se fija, ahí van 2 de los diezmos que había. Traigan todos los diezmos y haya alimento en mi casa. El sustento de los levitas y el sustento del templo para las fiestas solemnes. ¿Me están entendiendo? Eran distintos diezmos. Y este de los alimentos era el que se hacía cada año. Pero la Biblia nos muestra, mis hermanos, que en cuanto al diezmo monetario, se hace cada primer día de semana. En 1 Corintios 16, diezmo significa décima parte. Sí, la décima parte. No se debe dar, hermanos, limosna. Se debe dar diezmo. Se ganan 1,000 pesitos, se dan 100 pesitos de diezmo. No se dan 10. No se da el diezmo del diezmo. Se da todo el diezmo completo.
1 Corintios 16 y versículo 2, porque este es otro pasaje que uno diga, nadie. 1 Corintios 16, 2 dice así, bueno, desde el 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Luego dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte a algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Cada primer día ¿de qué? Pero algunos dirán, pastor, pero ahí dice, según haya prosperado. Entonces, no, yo puedo dar según, pues, me fueron 2,000 pesitos los que gané. No, voy a dar 20 pesillos allí. Según haya prosperado, pastor. No es diezmo en sí. Y luego dice, pastor, no dice diezmo, dice la palabra ofrenda. No estamos bajo ley, estamos bajo gracia. Entonces ya no me corresponde a mí dar un diezmo, y ya me toca a mí dar una ofrenda conforme yo haya prosperado. Bueno, tiene razón, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero la gracia siempre va más allá de la ley. Es decir, que si usted ganó 2,000 pesitos y su diezmo era de 200 y usted no quiere diezmar porque usted quiere dar ofrenda, porque es lo que usted dice que hay, ok, no de 200, de 400. ¿Verdad? Hermanos, les estoy hablando bien, les estoy hablando Biblia, hermanos, no me miren así. La cosa es, si no queremos diezmar, menos ofrendar. Hermanos, no se le saca vuelta a la hoja. La palabra del Señor presenta, el diezmo es del Señor, ¿sí? Él lo quiso dar a los que están en el ministerio. Y en segundo lugar, el diezmo se da de cada ingreso, cada primer día de la semana. Número 3, el diezmo fue antes de la ley. Porque hay algunos que dicen, es que ya no se debe diezmar porque ya no estamos bajo ley. Pero se diezmó antes, hermanos, de que hubiera ley. Génesis 14, por favor, y versículo 20. No se me duerma, me está poniendo atención. Génesis 14, 20. Génesis 14, 20, primer libro de la Biblia. Dice así, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos. ¿Quién fue antes, Abraham o Moisés? Abraham fue antes. ¿Quién recibió la ley, Abraham o Moisés? Moisés. Abraham diezmó antes que Moisés viniera con la ley. El diezmo no pertenecía en sí, hermanos, a la ley. Pero como 2 hombres diezmaron, Abraham y Jacob, como leímos ahorita, y esto agradó a Dios, Dios decidió implementarlo en la ley. Pero como se diezmó antes de la ley, eso nos enseña también que hermanos, que aunque no estemos bajo la ley, el diezmo no se ve afectado porque el diezmo no dependía de la ley. ¿Me entendió? Deuteronomio 14, 22, por favor. Deuteronomio 14, 22. Deuteronomio 14, 22. Ya menos terminamos la doctrina, hermanos. Quedan 5 minutos de la doctrina. Deuteronomio 14 y versículo 22. Dice, indefectiblemente diezmarás. Esta ya es la ley del tiempo. Del diezmo, perdón. Indefectiblemente diezmarás. O sea, se diezmó antes de la ley. Pero como a Dios le agradó eso, Él lo incluyó en la ley. Pero el hecho de que ya no estemos bajo la ley no afecta el diezmo porque el diezmo fue antes incluso que la ley. En Hebreos capítulo 7, por favor. Hebreos 7. Ya me lo terminamos. Hebreos capítulo número 7 y versículo número 1. Y aquí puede encontrar el diezmo en el Nuevo Testamento. Hebreos es un libro difícil de comprender, hermanos. A mi punto de vista, lo que es Romanos, Hebreos y Apocalipsis del Nuevo Testamento
Son los libros más difíciles de entender. En Hebreos 7 se habla de un rey, Melquisedec, que fue el que salió a recibir a Abraham tras una victoria, y Abraham diezmó para Melquisedec. Melquisedec en el Antiguo Testamento, hermanos, era Cristo, es una aparición de Cristo, algo que se llama como teofanía, algunos lo llaman cristofanía. Entonces, sabiendo que Melquisedec es Cristo, por los textos que vamos a leer, Abraham le diezmó nada más y nada menos que a Jesucristo mismo. Y así, Hebreos 7 explica que así como Abraham diezmó a un sacerdote en aquella ocasión, en aquel tiempo, hoy en día Cristo es el sacerdote actual, el único sacerdote actual para nosotros, y que recibe por lo tanto los diezmos. En Hebreos 7:1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el padre, el patriarca, dio diezmos de botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, Pablo menciona que así como Melquisedec, que así como fue Melquisedec, lo es Cristo. Cristo es el sacerdote que hoy en día recibe, hermanos, los diezmos en la gracia. Sí, nunca el Señor dio a entender, ¿saben qué? Dejen el diezmar. Jamás. Entonces, 3 puntos, hermanos. 1, el diezmo es de Dios. 2, el diezmo se da en cada ingreso, cada primer día de la semana, que por cierto son los domingos. 3, el diezmo fue antes que la ley. Y 4, hermanos, y para terminar, el diezmo atrae bendición. En Malaquías 3, Malaquías 3, Malaquías capítulo 3, verso 8, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, diezmar o no diezmar trae bendiciones o maldiciones sobre su vida. Y luego el verso 10 dice, trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y después dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que ¿qué? Hasta que sobreabunde. Entonces hay personas que cometen el error y dicen, hermano, me toca diezmar 200, pero no la voy a hacer, le voy a sustraer poquitito y nada más le voy a dar 50. Pues le va a ir peor. Le va a ir peor. Es que no nos alcanza, hermano. No le alcanza porque no diezma. Y miren, me voy a poner a mí y a mi esposa como ejemplo en esto, mis hermanos. Nosotros diezmamos. Nuestro diezmo que nosotros damos no regresa a nosotros como salario, lo damos para el terreno, directamente se mete allá adentro. Y Dios nos ha prosperado siempre, y mi esposa es testigo de esto, siempre que tenemos una necesidad, Dios siempre manda, hermanos, el apoyo en su momento necesario. Y luego todavía, tanto ha sido la fidelidad de Dios, mis hermanos, que todo lo que tenemos ha sido puro regalo. No nos hemos nosotros comprado nada. Fíjense, tengo yo
un órgano, un piano, ¿sí? De 2 niveles que le di como regalo de boda, me lo regalaron. Los 6 sillones que hemos tenido nos los regalaron. El refri es un regalo. La estufa es un regalo. El comedor es un regalo. El mueble de los trastes, adivinen, es un regalo también. La cama, regalada. La cuna, regalada. Los 3 muebles que tenemos para la ropa, regalados. La carriola, regalada. El portabebé, regalado. Y hasta carrito regalado tengo. Fíjese nada más. Ah, no lo manejo yo porque yo voy y lo estampo. Pero todo es regalado, hermano. Te cumpla con Dios. Y Dios dice, pruébame, pruébame. Yo abro las ventanas de los cielos y bendigo hasta que sobreabunda. Entonces, el diezmo atrae bendición, no es una maldición. No es ya un impuesto, porque algunos alcanzaron, sobre todo los judíos, empezaron a ver el diezmo como una imposición de impuesto. El diezmo es algo que le pertenece a Dios. Y cierto hombre en una ocasión dijo, porque ¿quién soy yo y quién es tu pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo lo que recibimos, lo que recibimos es tuyo. De lo recibido de tu mano, nosotros te damos. Hermanos, esa es la doctrina del diezmo, que nadie le engañe, que no lo cuente, nadie le cuente, que cuente usted a la luz de la palabra de Dios. ¿Preguntas, hermanos, hasta aquí? Ok, entonces vamos a orar y entramos al mensaje, mis hermanos. Por favor.